Buenos días. Es una bendición que nos podemos encontrar nuevamente y poder juntos venir a la palabra y aprender acerca de ella. Cada domingo hemos estado haciéndolo durante los últimos meses y sin duda es una bendición para nosotros poder compartir y esperamos que también lo sea para ti el hecho de que puedas estar también aprendiendo con nosotros a partir de este proyecto en la clase de Escuela de Formación Cristiana. El entorno donde estamos en este periodo tiene que ver, en cuanto a sus contenidos, a la misión transcultural. Y en ese sentido tenemos que recordar en primera instancia el llamado que Dios hace al pueblo de Israel para ser luz a las naciones, pero también no solamente es el llamado de Dios para Israel, sino que también forma parte del proyecto por el cual nosotros formamos parte de su pueblo en este tiempo. Así es que vamos a orar acerca de esto, vamos a pedir que sea Dios el que nos guíe antes de poder iniciar nuestro estudio de esta mañana. Oremos. Dios, te bendecimos, te damos gracias por la elección que tú has hecho a nuestras vidas, porque fuimos elegidos por ti, Señor, para poder ser sal y luz de este mundo. Bendecimos, Señor, tu nombre y pedimos que seas tú también quien nos bendiga en este tiempo de estudio, para que sea tu Espíritu, Señor, quien hable a nuestro espíritu, que tu palabra, Señor, nos guíe y nos muestre entonces también aquello que tú quieres que nosotros desarrollemos. Bendecimos tu nombre en esto, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, nuestra lección de esta mañana, luz para las naciones. Dios nos puso justamente para eso, ser luz para las naciones. Así entonces aportemos el texto que nos va a servir de referencia para el estudio de este día. Isaías 49:6. Podemos leerlo juntos. Ha dicho: muy poca cosa para mí es que tú seas mi siervo y que levantes a las tribus de Jacob y restaures el remanente de Israel. Te he puesto también como luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. Observa la dinámica que el texto tiene. El propósito de Dios no solamente es restaurar. Dios no solamente está enfocado en traer restauración, salvación a su pueblo, sino que el pueblo de Dios, una vez salvado, una vez que ha sido restaurado, Él sea también, el pueblo de Dios, sea un instrumento de bendición para otras personas, para otros pueblos. Y por eso el texto enfatiza esta idea. No solamente es para que seas mi siervo y las tribus de Israel puedan ser restauradas, sino que te he puesto como luz para las naciones. Dios nos ha dado ese papel al pueblo de Israel, se lo ha dado a los cristianos, y vamos a ver en este estudio poco a poco cómo es que Dios hace esto en la vida de su pueblo. Entonces, un tema que es dominante en este texto de Isaías tiene que ver con la presencia del Mesías. El concepto del Mesías realmente es muy abundante, pero forma parte del plan de Dios para la salvación de su pueblo, y Él se habrá de manifestar a lo largo de toda la Biblia, y podríamos encontrar ya sea el Mesías o figuras, representaciones del Mesías a lo largo de toda la Biblia. Eso es un tema que va a estar ahí dominante. El Mesías es la promesa que se anuncia y que se cumple en la persona de Cristo. Insisto, este tema es bastante abundante, está a lo largo de toda la Biblia, pero forma parte de toda la historia de la salvación. Entonces, la historia de la salvación inicia, transcurre y culmina justamente con la presencia del Mesías. Él es el que domina absolutamente todo. Es el Mesías, el creador, es el Mesías el que salva, es el Mesías el que se encuentra en la glorificación. Entonces, toda nuestra vida realmente transcurre así, de forma esquemática en el Antiguo Testamento, tendríamos que decirlo así, que esa es la palabra que se utiliza para hablar de Él. El Mesías es la palabra en el Antiguo Testamento que se utiliza, y en el Nuevo Testamento se usa la palabra Cristo. Realmente los cambios de palabra no se refieren a cosas distintas, sino a una misma persona. En ambos casos refieren a la misma persona, que es solamente los cambios se refieren a los diferentes idiomas en los que la Biblia fue escrito. En el Antiguo Testamento en hebreo y se decía entonces Mesías, y en el Nuevo Testamento Christos, para referir
a Cristo en el Nuevo Testamento. Nosotros habitualmente estamos más familiarizados con la idea del Cristo, pero es exactamente lo mismo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y en ambos casos tienen un mismo significado. En ambos casos significan el ungido. Entonces, la historia del Mesías va a estar a lo largo de toda la Biblia. Insisto, hay varios personajes que reciben esos títulos, pero van a estar presentes a lo largo de toda la Biblia. Para poder hacer un repaso rápido acerca de todos estos contenidos, voy a apoyarme en un pequeño video que ha sido tomado de un proyecto que se llama así, Proyecto Biblia, y que puedes tú localizar también en internet. Seguramente tienen muchos videos que pueden ser útiles para poder facilitar la comprensión de nuestro texto bíblico. Entonces, veamos juntos este pequeño video que habla acerca del Mesías, del Proyecto Biblia. Hay una historia un poco loca al principio de la Biblia. Tenemos a Adán y Eva, y están en el jardín del Edén. En este jardín todo es grandioso, todo es exactamente como debería ser, excepto que hay un árbol del que Dios les dijo que no coman porque es peligroso y los matará. Entonces todo es eso. Eviten este árbol frutal y todo estará bien. Así es, parece muy sencillo, pero en este jardín hay una serpiente. Esta les empieza a contar una historia diferente. Les dice que si comes de este árbol no te matará. De hecho, hará que seas como Dios. Adán y Eva le creen a la serpiente y comen del fruto. Debido a esto, la bondad del jardín se pierde trágicamente. La maldad y la muerte entran al mundo bueno de Dios. ¿Por qué hay una serpiente que habla en el jardín? Esto es un problema. Sí, es muy extraño. Lo más extraño es el hecho de que la Biblia no dice por qué o cómo esa cosa llegó ahí. Solo presenta a la serpiente como una criatura que está en rebelión contra Dios y quiere que otras personas duden de la bondad de Dios y guiarlos en un camino hacia la muerte. Lo que sea esta serpiente es la fuente de la maldad que permea nuestro mundo y nuestras vidas, aún hasta hoy. Pero hay alguna esperanza, porque justo aquí en esta historia, Dios hace esta interesante promesa a Adán y Eva. Alguien vendrá en el futuro, un hijo de Eva. Este vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente y destruirá la maldad desde su fuente. Sin embargo, durante esta batalla la serpiente lo morderá en el talón. Es como una destrucción mutua. Sí, es una promesa extraña pero hermosa. Y se nos deja ahí hasta el próximo momento clave de esta narración, cuando Dios selecciona a este hombre llamado Abraham. Él le dice que a través de su familia, la bondad y la bendición serán restauradas en todas las naciones de la tierra. Siguiendo a esta familia, llegamos a uno de los bisnietos de Abraham, un hombre llamado Judá. Él recibe la promesa de que un rey vendrá de su descendencia y que todo el mundo seguirá a este rey. Él traerá paz y armonía, y habrá mucha comida y vino, y leche y viñedos, y todo será magnífico. El primer rey que conocemos de la línea de Judá es un hombre llamado el rey David. Él es un héroe. Tal vez será él quien aplastará a la serpiente. Pero resulta que David está infectado con el mismo mal que el resto de la humanidad. Él nunca aplasta a la serpiente, sino todo lo contrario. Sin embargo, Dios le hace una promesa a David, que este rey eventualmente vendrá de su descendencia. Pero mientras la historia sigue, una por una, cada generación de sus hijos son unos cabeza dura. Ellos se rinden ante la serpiente, ellos escogen la maldad, ellos buscan dinero, sexo y poder siguiendo a otros dioses. Las cosas se ponen tan mal que destruyen completamente a la nación de Israel. El grande y malvado imperio de Babilonia los destruye. Ahora no hay reyes para cumplir la promesa. Parece que el plan está arruinado. Durante estos días oscuros aparece un grupo de locos llamados profetas. Ellos seguían hablando del rey que vendría y recordándonos la promesa de que vendrá y derrotará la maldad. Él restaurará el jardín. Un profeta en específico, Isaías, nos dice por qué este rey es golpeado. Isaías nos dice que el rey prometido es herido debido a la maldad de la humanidad y que ésta lo mata. Pero de repente regresa. Isaías dice que debido a que él sufrió estas heridas, él puede convertirse en una fuente de sanidad para otras personas. Pero el Antiguo Testamento termina y el rey que aplastará a la serpiente del que todos han estado hablando nunca aparece. Esta es la razón por la que cuando el Nuevo Testamento comienza, nos presenta a Jesús de Nazaret no como un hombre cualquiera, sino como alguien que viene a cumplir específicamente estas antiguas promesas. Aprendemos que él es del linaje de David, Judá y Abraham.
Él va por todo Israel anunciando que la bondad del reino de Dios está aquí y ahora. Él empieza confrontando los efectos de la maldad en la gente, sanándolas, perdonando sus pecados y su maldad. Mucha gente está creyendo que Él es, en realidad, el Rey prometido. Pero Jesús empieza a decir a sus seguidores más cercanos que Él se convertirá en rey y que traerá la paz cargando sobre sí mismo todo el peso de la maldad de la humanidad. La herida fatal de la serpiente. Exactamente. Y así parece que la serpiente gana. Esta historia sería una verdadera tragedia, excepto por lo que pasa después. Jesús se levanta de los muertos. Ahora Jesús tiene en sí mismo el poder sobre la maldad y sobre la muerte. El resto del Nuevo Testamento hace la declaración de que el poder de Jesús sobre el mal y la muerte ahora está disponible para nosotros, para empezar a confrontar los efectos del mal en nuestras propias vidas. Pero todavía la muerte y el mal son problemas reales en el mundo alrededor nuestro. La historia de la Biblia termina describiendo este día futuro, cuando Jesús regresa y completa la tarea. Destruye a la serpiente de una vez y para siempre y restaura la bondad del huerto aquí en la tierra. Bien, acabamos de considerar de una forma breve la idea de quién es el Mesías. ¿Sabes? El libro del profeta Isaías, por cierto, es sin duda uno de los más importantes para tocar el tema del Mesías. Y los capítulos 40 en adelante van a abundar mucho acerca de este tema. En esta ocasión vamos a enfocarnos solamente a tomar el concepto del Mesías como el ungido, el que viene a rescatar, el ser instrumento de Dios, de luz para las naciones, que después va a pasar al pueblo de Israel y a través de ese texto poder leer cómo es que esto ocurre para con cada uno de nosotros también. Entonces, primero vamos a leer Isaías 49, versículo 1. Y podemos leer en este texto cómo es que Dios le ha llamado a ese Mesías. Escucha lo que dice el texto de Isaías 49. Escúchenme, costas y pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Tuvo en cuenta mi nombre desde antes que yo naciera. El proyecto de Dios ciertamente empieza desde antes de la eternidad. Es un plan que procede desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que el concepto del Mesías recurre desde el Antiguo Testamento, de hecho, desde antes de la creación, pasa a través de ella, habla acerca del pecado, de la futura restauración y sigue apuntando a la necesidad que tenemos de que algún día venga el Mesías a rescatarnos. Pero ¿dónde empezó esta historia? Justamente desde la eternidad. Dios lo llamó desde el vientre de su madre. Entonces, a lo largo de la vida, no es solamente por lo que estamos haciendo, sino un llamado que Dios hace para cada uno de nosotros desde antes de que nosotros naciésemos. Ahora, todo eso tiene que ver con un propósito de Dios. Dios llama a su pueblo desde antes de que nazca, pero los llama con un propósito específico. ¿Por qué? Porque como algún autor popular dentro de las iglesias evangélicas escribió, es que Dios siempre tiene un propósito para nosotros. Y quiero que lo leas en este texto, versículo 2. Hizo de mi boca una espada aguda y me cubrió con la sombra de su mano. Hizo de mí una flecha bruñida y me guardó en su aljaba. ¿Qué nos dice este texto? Observa lo que dice el texto. Número 1. Fuimos capaces de predicar. Cada uno del pueblo de Dios. El pueblo de Dios en sí mismo es un pueblo que fue constituido para ser portavoz de la palabra de Dios. Entonces es el Mesías el que venía a declarar la voluntad de Dios, pero también es el pueblo mismo quien ha sido constituido, elegido por Dios para poder predicar la palabra. Eso significa esta idea de hizo de mí, de mi boca, una espada aguda. Isaías habla acerca de esto, pero también por supuesto podemos encontrar estas mismas expresiones cuando hablamos de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Y no solamente eso, no solamente es capacidad para poder predicar, también implica protección para poder desarrollar la misión. Me cubrió con la sombra de su mano, hizo de mí una flecha y me prepara para poder cumplir la misión. Y entonces Dios hace tres cosas en este texto.
como parte de la dotación de equipo que Dios nos da para que pudiésemos cumplir su propósito. Entonces fuimos elegidos con un propósito y nos da los dones, las capacidades para poderlo hacer. En este caso, por lo menos en este texto, menciona 3 ideas. Recuerda, me hizo o me levantó para poder hablar de su palabra, me cubrió con la sombra de su mano y hizo de mí una flecha bruñida y me guardó en su aljaba. Me prepara para ese envío hasta que cuando llegue el momento yo pueda cumplir con el proyecto al cual yo fui llamado por Dios. Y eso tiene que ver con algo muy específico, porque somos siervos del Señor y somos siervos de Dios que servimos para su gloria. Versículo 3, Isaías 49. Me dijo: Israel, tú eres mi siervo, tú serás para mí motivo de orgullo. Observa esto. Entonces, la razón por la que fuimos llamados, dotados para el ministerio, capacitados, cuidados, protegidos y enviados, tiene que ver con que la gloria del Señor sea manifestada. Somos siervos que trabajan siguiendo la voluntad del Padre. Ese es el entorno del Mesías, que normalmente lo ubicamos particularmente ya en el Nuevo Testamento con la identificación que es acerca de Cristo Jesús. Siervos que trabajan siguiendo la voluntad del Padre. Y es que Jesús mismo dijo eso. Juan 6:38. Porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, observa, sino la voluntad del que me envió. No se trata de el proyecto de Jesús, o si puedo decirlo así, tampoco se trata de nuestro proyecto. No es mi proyecto, no es mi misión, es la misión de Dios. El Mesías vino para cumplir con la misión de Dios. El pueblo de Israel fue constituido para cumplir con la misión de Dios. Como creyentes en Jesucristo, estamos aquí para cumplir con la misión de Dios, igual que lo hizo Jesús, el Mesías, el Cristo. Entonces, ese es parte del proyecto al que cada uno de nosotros fuimos llamados. ¿En qué consiste esa misión? En primer lugar, hacer volver a Israel. Ve lo que dice el versículo 5. Pero ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre. ¿Recuerdas hace un momento? Acabamos de decir que hay un llamado que viene desde antes de que naciésemos, desde antes de la fundación del mundo, diría el apóstol Pablo. El que me formó desde el vientre para que fuese yo su siervo, para que reuniera a Jacob y para que hiciera a Israel volverse a él. Así yo seré muy estimado a los ojos del Señor, y mi Dios será mi fuerza. Parte del objetivo que Dios nos ha dado tiene que ver con lo que el apóstol Pablo más adelante en el Nuevo Testamento escribiría diciendo que nos dio el ministerio de la reconciliación. El objetivo del Mesías es reconciliar al pueblo que ha estado en pecado, que ha vivido alejado de Él, reconciliarle con Dios. Él necesita volver. Hay muchas historias en la Biblia que ilustran esta idea. Sin duda una de ellas es aquella conocida mayormente en los evangelios como la historia del hijo pródigo. El hijo que no ha tenido cuidado, que ha malgastado, que ha deshonrado a su padre, pero que necesita volver otra vez a experimentar de la bondad y de la gracia de ese Padre amoroso que está dispuesto a perdonarle y a restaurarle dentro de su propia familia. Eso implica también arrepentimiento, conversión. Arrepentimiento, por supuesto, es la idea de sentir dolor porque hemos ofendido a Dios. Y conversión es un cambio completo en nuestra manera de vivir, donde damos un giro completo de 180 grados. Y si antes íbamos hacia el pecado y las cosas que eran contrarias a la voluntad de Dios, ahora nos volvemos hacia Dios para buscarlo y encontrar en Él gracia y misericordia. Eso es parte de lo esperado, precisamente. Es parte de lo que Dios espera por parte de su pueblo. Pero no solamente es eso. También al hacer esto, el Mesías, el ungido, va a ser grato delante de Dios. Porque si puedo usarlo en 3 categorías, cuando el pueblo de Dios hace esto y se vuelve al Señor, también es grato delante de Él. Cuando el Mesías, como el enviado de Dios,
cumple con este proyecto, él entonces está haciendo la voluntad de Dios y recibe esa etiqueta que le califica como buen y siervo fiel. Cuando como nosotros, como creyentes en Jesucristo, hacemos lo mismo, entonces también nosotros somos considerados buenos mayordomos que estamos haciendo la voluntad de Dios. La voluntad última es finalmente no solamente ser restaurados, sino mucho más que eso, porque el proyecto de Dios es más amplio. El objetivo entonces no se limita a Israel, ser luz a las naciones. El objetivo no se limita a eso, porque Dios desde el inicio no solamente quiere la salvación de Israel, sino como un día se lo dijo a Abraham: a través de ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Y Dios continúa exactamente en ese mismo proyecto. Observa cómo lo dice el texto: muy poca cosa es para mí que tú seas mi siervo y que levantes las tribus de Jacob y restaures al remanente de Israel. Ojo, uno lee el texto y dices: ¿qué más quisiera alguien? Sin embargo, el proyecto de Dios es más amplio. No se limita solamente a eso. ¿Qué es? ¿Hacia dónde está caminando el proyecto de Dios? Justamente lo que dice la siguiente parte del versículo: te he puesto también como luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios tiene hijos suyos en todas las partes, en todas las etnias, en todos los pueblos, que necesitan experimentar más y más de la bondad de Él. Entonces, así como en el principio, el plan son todas las naciones. Desde el principio al fin, todas las naciones son parte del proyecto de Dios. Porque Dios no solamente es Dios de Israel, no solamente Dios de los que hoy somos iglesia, sino Dios es el Señor por sobre todas las cosas, hasta que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Cómo apropiamos nosotros ese texto? Que parecería decir que habla solamente de Israel o del Mesías prometido. Déjame hacer esto. El Mesías, sin duda, del que habla Isaías, del que habla el tema general de toda la Biblia, es el Cristo. El Mesías es Cristo Jesús. Sin embargo, los discípulos suyos hemos recibido un calificativo específico. Hemos sido llamados cristianos. Y la palabra cristiano significa pequeños cristos. Eso es lo que significa cristiano. Somos pequeños cristos, que también hemos sido no solamente portadores, sino que participamos de la misma misión que el Señor. Fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Así lo enseñan las Escrituras. Cada uno de los que hoy formamos parte del pueblo de Dios, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos había elegido y en su momento nos llamó para formar parte de su pueblo. Fuimos dotados entonces también por el Espíritu Santo y nos dio dones para la misión. Así como el Espíritu de Dios descendió de forma física sobre Jesús, también el Espíritu de Dios viene sobre nosotros para estar en nosotros, para guiarnos, conducirnos en la verdad y llevarnos hacia la misión. Entonces, los dones, los ministerios que Dios nos ha dado tienen que ver justamente con eso, porque también somos pequeños ungidos por el Espíritu de Dios. Y aún una cosa más, fuimos puestos también en este mundo para ser luz a las naciones, tal y como Jesús lo dijo, para que tú seas la luz que alumbre a este mundo. Podemos recordar esas palabras sin duda al leer nuevamente los evangelios. Ese es el plan que Dios tiene para con cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Qué cosas vamos a desarrollar de aquí en adelante? Discípulos suyos, como pequeños Cristos, somos también siervos que trabajamos para la gloria del Señor. Y hay un par de acciones concretas que nosotros podemos hacer. Usamos los dones que Dios nos ha dado para manifestar su palabra. Cada uno de nosotros tenemos diferentes dones. Hay gente que sabe hablar a otras personas. Hay algunos que usan esos dones a través del servicio y a través de ese amor generan espacios para poder manifestar la palabra de Dios.
Entonces, los dones, las características pueden ser distintas, pero todos sirven a un mismo propósito, que es proclamar y poner de manifiesto la palabra de Dios. Algunos lo pueden hacer de manera personal, otros a través de las redes, cada uno de distintas formas, ya sea con lecturas, con gráficos, con imágenes, a través del servicio voluntario, etc. Hay más de una manera, pero todos esos dones Dios los puso en nuestra vida, porque hay diferentes estilos de evangelización, pero todos están enfocados justamente para poder dar gloria a Dios. Número 2, servimos donde quiera que Dios nos ponga, ¿sabes? Con iglesia y sin iglesia, porque al final de cuentas, la misión no se desarrolla simplemente en el entorno de los templos, sino que en cualquier lugar. Cada uno de nosotros servimos y manifestamos de la palabra de Dios con los recursos que tenemos. Si a ti te gusta la poesía, puedes hacerlo a través de la poesía y publicarla a través de las redes sociales. Si puedes compartir un video hablando de tu testimonio, de la obra de Cristo en tu vida, esa es una forma de hacerlo. Algunos otros pueden compartir sus devocionales, sus lecturas, y algunos otros son más de las artes gráficas. Entonces, ¿por qué no usar todo eso? Y si me permites decirlo así, hasta las manualidades que se pueden generar, todo tiene que ver con manifestar la palabra de Dios para los demás, porque somos siervos que estamos trabajando para la gloria de Dios. Y número 3, se hace sin distinción de personas. ¿Por qué? Porque a Dios le interesan las naciones completas, las naciones de todos los países. Entonces, ¿a quiénes ministramos? A donde estén las personas y cualquiera que ellas sean. Así es que si tú sabes lenguaje de señas, úsalo para que la palabra del Señor sea glorificada. Si tú lo que aprendiste es tienes el privilegio de aprender o de saber un idioma indígena, úsalo, porque en esa etnia necesitan conocer más del Evangelio. Y si lo que sabes hacer es hablar en otro idioma, o tienes la capacidad para aprenderlo, úsalo, para que en ese idioma también la palabra del Señor siga siendo predicada en cada uno de los lugares donde hace falta. Entonces, Dios nos levantó para hacer luz a las naciones. Si Dios nos da su gracia, entonces la próxima semana nos reuniremos para poder seguir abundando más sobre este tema. Ahora te pido que me acompañes en oración y nos pongamos así en sus manos. Dios, damos gracias por el cuidado y la bondad tuya. Gracias por el amor que tú nos tienes. Que tu palabra, Señor, siga obrando en nosotros. Recordamos que tú nos pusiste como luz para las naciones. A cada sierva y siervo tuyo que hoy está participando de esta clase, danos de tu bendición, Señor, para poder manifestar tu palabra donde quiera que tú estés, y que tu nombre sea glorificado a través de la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Gracias, que el Señor nuestro Dios nos bendiga y use nuestras vidas para poder llevar su palabra a otras personas. Dios te bendice. Hasta luego.